Iglesia, camino a redención de las Asambleas de Dios. Presenta su programa Encuentros con Dios. Prepárate a escuchar la incorruptible y poderosa palabra de Dios. Palabra que salva. Palabra que sana. Palabra que libera. Palabra que imparte propósito de vida. Bienvenido a un encuentro con Dios. Bien, en un momento dado de nuestra vida, nuestras malas decisiones pueden llevarnos a tocar fondo. Sin embargo, dijimos que es un lugar donde podemos tener un encuentro con Dios y ser restaurados. Pero también es un lugar donde también podemos tener encuentros con el mismo Satanás, hermanos. Y él ocupará muchas estrategias mentirosas para mantenernos en el fondo y no poder salir de ahí en victoria. Y hoy quiero hablar de otra estrategia que el enemigo ocupa para mantenernos atados. En mis primeros inicios del evangelio, yo les voy a compartir esto a nivel testimonial, ¿verdad? El diablo me robaba como usted no tiene idea en cuanto al servir a Dios. Y ocupaba precisamente mi conciencia acusadora para detenerme. Uno cuando empieza, hermano, en el cristianismo, uno comete muchos errores. Uno no deja ciertas cosas y está uno en un proceso de mejorar. Y de hecho todavía todos nosotros estamos en este proceso. Pero cuando uno inicia, uno es un bebito y se cae, tropieza y bueno, y requiere de mucha atención y cuidado. En una iglesia grande es bastante complejo, ¿verdad? Tener mentores que te dediquen tiempo y te ayuden y orienten. Y yo creo que esta es una de las debilidades que no solamente tienen iglesias grandes, sino que también iglesias en proceso de crecimiento. No hay mentoría. Y lo que le quiero decir, hermano, que en cada cosa que yo hacía mal, de repente llegaba el enemigo y me susurraba al oído y me decía: hiciste esto incorrecto, eres despreciable, ya Dios ya no te ama, estás caído. ¿Con qué puedes venir a la casa de Dios y levantar tus manos sucio? Y el enemigo atacaba constantemente. Mire, hermano, yo me privaba de santas cenas, yo me privaba de servicios, ¿verdad? No era una cosa muy así, ¿verdad? Pero de repente llegaba y me detenía. Yo me recuerdo que de repente habían hermanos que venían con la Santa Cena y yo decía no, y se me quedaba observando el hermano, ¿verdad? Porque yo nunca fui un muchacho, hermano, muy problemático, ni en la casa ni fuera. Entonces tal vez a ellos les parecía raro que yo me abstuviera, porque yo siempre gocé, a Dios gracias, hermano, de un buen testimonio en la iglesia. Pero cuando ellos miraban esa mi actitud, ellos se extrañaban y quizás se preguntaban dentro de ellos: ¿qué le pasará? Pero nunca me abordaban, solamente se quedaban con aquello. Ya no, yo decía, ¿verdad? Pero era en los momentos, hermano, cuando de repente yo me sentía débil espiritualmente y el acusador venía y me ponía pensamientos, me ponía cosas en mi conciencia que me privaban de servir y recibir bendiciones porque me creía indigno.
No sé a cuánto les ha pasado o les puede estar pasando esto. Entonces, este es un tropiezo que nosotros tenemos. Acabamos de leer, hermano, que dice que el Señor, a través del sacrificio de Cristo, nos ha limpiado nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Pero cuando nuestras conciencias no están limpias, ¿qué es lo que sucede? Nos detenemos y dejamos de servir. Entonces el punto es, ¿será que mi conciencia no está tratada? ¿Cómo estoy realmente delante de mi Padre Celestial? ¿Será verdaderamente que soy indigno de privarme de sus bendiciones o de servirle a Él? Entonces, ¿cómo saber en un momento dado que verdaderamente estoy siendo atacado por una acusación sin fundamento, o verdaderamente hay algo que amerita que nos sentemos, tratemos con ello, ¿verdad? Y pedir ayuda? Pero hay cosas, por lo general, hermano, que el enemigo lanza sus dardos y nos detiene en nuestro accionar por cositas que hacemos. Y bueno, yo aprendí, hermano, que debemos de tener mucho cuidado a quien oímos, porque no solamente oímos a Dios, también Satanás habla y fuerte, y de repente ocupa nuestros propios pensamientos para detenernos. Y ahí está aquella vocecita: sos un inútil, mira, volviste a fallar, volviste a caer, Dios no te perdona, has sido rechazado, hipócrita. ¿Cuántos han oído esa vocecita dentro de su mente? ¿Quién crees que provoca esa vocecita? No eres tú, hombre. Debes de saber diferenciar cuando habla Dios, cuando hablas tú y cuando habla el enemigo. Pero yo le voy a decir una cosa: cuando Dios habla, nunca trae condenación, sino lo que procura Dios es restaurar para que sepa diferenciar. Pero cuando habla el enemigo, lo que provoca es hacerte sentir que no vale nada, inmerecedor, lo peor, y te lleva a la depresión, te lleva a la ansiedad. Ese no es Dios. Ese es el enemigo trabajando fuertemente en tu conciencia para detenerte en tu avance con el Señor. A veces Dios nos perdona y gozamos de su perdón y nos sentimos contentos, pero después viene esta conciencia y ese recuerdo y ese pensamiento que nos detiene. Y hemos recibido el perdón y de repente estamos en un servicio y estamos cantando y de repente viene el recuerdo. ¿Te acordás lo que hiciste? Y vos levantando tus manos. ¿Te acordás lo que hiciste? Y vos glorificando a Dios con tu boca. Y ya has recibido el perdón. Y de repente cuando oyes esas palabras, ¿qué haces inmediatamente? Bajas tus manos y te callas. Y hay gozo ahí por parte del enemigo, porque está logrando su propósito, te está deteniendo en el avance con Dios. Mira, hermano, en el caso de Jonás fue algo maravilloso, porque yo le decía que Jonás tuvo actitudes correctas cuando falló. Tuvo actitudes correctas, invocó a Dios, ¿verdad? Reconoció su pecado. Y eso lo hemos venido hablando, pero también hubo algo que pudo haberlo detenido, y era una conciencia culpable. ¿Sí o no? Hermano, si él venía de caída tras caída, desde el momento que salió para Tarsis, Dios venía tratando con él, pero él se hacía de los oídos sordos. Él no quería atender. Dios levantó una tormenta para hacerlo reaccionar. Se fue a dormir Jonás. Luego ocupó Dios al capitán o a las personas ahí del barco para hacerle entrar en razón y decirle: clama a tu Dios, ¿no ves que perecemos? ¿Y qué hizo Jonás? Nada. Hasta que después se echaron suerte, se dieron cuenta que el culpable era Jonás, pero aún allí Jonás no reaccionaba.
Jonás, a pesar de ver claras evidencias de una vida lejos, separada de la voluntad de Dios y recibiendo las consecuencias de la misma, no lo hicieron reaccionar. Hasta estuvo a punto de cometer suicidio, porque él estaba dispuesto a morir por su pecado. Láncenme al mar, dijo, y esto terminará. ¿Por qué mejor no arrepentirse? Pero la obstinación de este hombre le impedía dar ese paso, hasta que llegó a donde llegó, al vientre del pez. Y fue ahí, tocando fondo, que reacciona. Dios escucha y lo lanza una vez en tierra, y algo pasa, algo maravilloso. Dice ahí en Jonás 3:1: vino una vez más palabra de Jehová por segunda vez. Por segunda vez. Dios, hermano mío, no se rinde con usted ni conmigo. Dios es un Dios de oportunidades y nuevos comienzos. Y este es algo que a mí me ayudó a salir de los pozos donde el enemigo me quería tener ahí. Que si soy débil, yo me levanto y sigo. Y en medio de mi debilidad, yo sé que el poder de Dios está allí para ayudarme, restaurarme y ponerme una vez más en el camino. Y estas historias me ayudaron a mí a comprender esta verdad. Dios no está enojado. Somos nosotros los que no nos perdonamos. Le otorgó una oportunidad más. ¿Y qué hizo Jonás? Mire, hermano, él fácilmente pudo haber dicho: bueno, después de todo lo que he hecho, después de ser tan obstinado, tanto que Dios me buscó, tanto que hizo Dios tratar de hacerme volver y entrar en razón, y aún así yo me endurecía y no quería. ¿Será que Dios quiera tratar conmigo? Yo soy inservible, yo soy inútil, yo ya no puedo, mejor que busque a otro Dios. Yo le fallé al Señor, soy indigno de retomar esta misión. Y sin embargo Dios llegó y le habló por segunda vez. Y allí la conciencia acusadora pudo perfectamente haberlo detenido, ¿sí o no? Porque no había hecho cosas buenas. Repito, hermano, era una persona de que viendo las cosas no reaccionaba hasta que tocó fondo. Pero todo eso el enemigo obviamente trabajó y trabajó en él, en su mente, y decirle: vos crees que Dios, vos crees que tú eres digno de retomar la obra, acordate lo obstinado que eres. Dios ya no puede darte otra oportunidad más. Y Dios le dio otra oportunidad. Pero lo maravilloso es lo que sigue diciendo la historia. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Verdad que Dios no había cambiado? ¿Verdad que su plan no había cambiado? ¿Aló? ¿Quién te hace pensar a ti que Dios ha cambiado tus pensamientos por una caída que has tenido? Por un tropiezo que has tenido. Puedes levantarte, puedes ser restaurado, y Dios puede ponerte siempre en el camino correcto. Y Jonás es una prueba de ello. Jonás, hermano, es un ejemplo de un creyente carnal, obstinado. Sin embargo, vemos la gracia de Dios como es, el favor, la misericordia de Dios como es, que a pesar de todo, el Señor sigue otorgando oportunidad. Obviamente Jonás se arrepintió de corazón, pero repito, obviamente él estaba también bajo aquella disyuntiva de decir: ¿será que puedo hacer esto una vez más, o mejor me aíslo y ya no sirvo? Jonás nos da un ejemplo de que lo que ha empezado Dios contigo, que nada ni nadie te detenga en ese avance. Porque nadie te puede detener, solamente tú, si le crees al enemigo. Pero mire lo que hizo Jonás. Jonás no se detuvo. En el versículo 3 dice: y se levantó Jonás
y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. ¿Se da cuenta? Jonás tuvo actitudes correctas, pero detrás de todas esas actitudes correctas hay una actitud negativa que muchas veces las personas o los creyentes manifiestan, que los detiene. Y ya le digo, y una de ellas es eso, la acusación del adversario. Ya no tenés oportunidad, tú eres un indigno, ¿verdad? Ya no hay favor para ti. Dios se va a conseguir a otra persona. Sos un caso perdido, sos una vergüenza para Dios y para la obra. Así que mejor sentadito te ves mejor. Aunque ni sentadito, mejor tu lugar es en tu casa. ¿Qué estás haciendo en la iglesia? ¿No le ha pasado así a alguno? Que hasta de la iglesia te quieren correr el Satanás. Porque sabe el enemigo que aislándote de la verdad, tú no vas a encontrar libertad. Cuando yo me expongo a esta verdad, yo me libero. Y ese es el propósito de este sermón en esta mañana. Que usted pueda liberarse de esa conciencia acusadora y creer que hay un nuevo comienzo, hay una nueva oportunidad para usted. Que Dios no ha terminado con usted. Que Dios no se ha rendido por usted. Que Dios no ha tirado la toalla con usted. Que Dios no ha buscado otro reemplazo. No. Si lo mira a Él, si Dios lo mira a usted con disposición de reconocer su error y seguir, crea que Dios seguirá con usted. Pero si usted se autodescalifica, Dios no va a poder hacer mayor cosa. Porque Dios respeta nuestra decisión. Así que cuidado con eso. Amén, iglesia. Fíjese de que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, otro versículo que a mí me ayudó en gran cantidad. Yo quiero que lo busque. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 y 11 dice así. Fíjese bien, porque ahí tenemos la forma como vencer la acusación. Y eso es lo que yo quiero llevarlo en esta mañana. No solamente que observe que Dios no se ha rendido con usted, que Dios no está enojado con usted, que Dios verdaderamente quiere darle otra oportunidad, quiere hablarle por segunda vez y quiere que retome lo que había dejado por descuido, apatía, qué sé yo. Pero Dios quiere que retome lo que había dejado, así como lo retomó Jonás. Y Jonás tuvo éxito. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? No hubo ningún reproche. Yo he leído el libro de Jonás y no hay ningún reproche de Jehová para con Jonás. Es increíble, hermano. Yo le digo, a mí ese libro me ayudó en esos momentos a comprender que la gracia de Dios sobrepasa mis debilidades, mis defectos, y que no debo de privarme de las bendiciones de Dios. Y luego vi este versículo maravilloso y yo quiero que por favor lo vea. Hablamos tanto de la sangre de Cristo que nos salva y todo. No, pero la sangre de Cristo tiene otra mayor implicación. La sangre de Cristo no solamente, hermano, nos limpia del pecado, sino que también nos limpia de la culpa del pecado. Limpia nuestras conciencias de obras muertas, que se llama culpabilidad. Entonces yo aprendí que la sangre de Cristo no solamente es para trasladarme del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo, sino para que yo pueda andar en libertad en ese reino. En libertad en ese reino. ¿Me explico? Porque hay gente que anda en el reino de Dios no con libertad. Y ahí nos tiene el enemigo atado. Pero ¿qué dice Apocalipsis 12:10? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién?
¿Se da cuenta que no es usted? Cuando están esos pensamientos acusadores, no es usted. ¿Quién es? Es Satanás. Sepa reconocer los pensamientos, amado. Cuando hay acusaciones es Satanás, porque él es el acusador. Dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros, ¿quién es? ¿Se da cuenta que el diablo nos acusa? El que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Mire cuál es el trabajo de Satanás. Hay gente que piensa, que dice, ay, ahí está Satanás y ahí la obra de Satanás. No, hombre, hermano, esos son demonios. Satanás tiene un trabajo específico. Satanás es raro que de repente llega a la tierra solamente por trabajos bien delicados. En la escritura tenemos dos ocasiones donde vemos el accionar de Satanás directo. En el caso de Job y en el caso de del traidor Judas, que claramente dice la escritura que se entró en él Satanás. Pero ahí ya no se ve que Satanás haya entrado en alguien. Son demonios, porque él tiene un trabajo específico en el cielo, aunque usted no lo crea. Él tiene acceso al cielo. Y él acusa, ahí dice, él está acusando de día. Y usted cree que va a tener tiempo de andar detrás de usted. Ay, este es Satanás, dice uno. No, hombre, Satanás no es, son demonios. Satanás está de día y de noche en una corte celestial como un acusador. Ya vamos a explicar eso. Pero lo interesante de esto es lo que sigue diciendo. ¿Y ellos qué dice ahí, amado? No dice que lo vencerán. No dice que lo han en pasado. Lo han vencido por medio de qué, hermano. Lo que dice Hebreos capítulo 9, 14. Que a través de la sangre de Cristo yo soy limpio, mi conciencia es limpia de toda obra muerta. Pero ¿cuáles son esas obras muertas? Es esa acusación, es la culpabilidad. Por eso dice ahí, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Se da cuenta, amado? La sangre de Cristo me ha libertado, me limpia no solamente de todo pecado, sino que también me limpia mi conciencia de toda culpabilidad y de toda acusación. Amén. Y a esa sensación, hermanos, de sentirnos libres de culpa, la escritura lo llama justificación. Somos justos, ¿verdad? Y no porque nosotros lo propiciemos, sino porque Cristo ha dado el paso a través de su sacrificio para pagar ese precio y limpiar esa culpa. Yo quiero que busque Tito, por favor, 3, versículo 4. Tito, mire lo que dice. Que no es una cosa que viene de nosotros. Yo no puedo liberarme de esa conciencia culpable por mí mismo. Pero Dios ha hecho provisión, y es lo que yo quiero que aprenda. Que la sangre de Cristo está ahí, de provisión, para que usted pueda tomar de ella, aplicar a esa conciencia culpable y quedar limpio. Dios ha hecho provisión. Dice ahí Tito 3, 4, 7. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con nosotros, los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante
por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Se da cuenta, hermanos, que nosotros a través de la sangre de Cristo somos justificados? Es decir, Dios ha quitado la culpa y la pena del pecado. Dios ha hecho provisión. Y por eso es que Cristo murió en la cruz del Calvario. No solamente para sacarte de la muerte a vida, sino que en esa vida tú la disfrutes con libertad. La sangre de Cristo nos limpia de esa culpa, de esa pena por el pecado. Y eso se le llama, repito, justificación. Ahora quiero llevarlos a una escena para que vea cómo funciona esto en la práctica. Quiero que vayamos por favor ahí a Zacarías. Ahí tenemos una escena muy interesante de lo que constantemente se vive día a día en el cielo. Recuerde que Satanás tiene acceso a él. Eso lo vemos en el libro de Job. Y que llegó precisamente a acusarlo, ¿verdad? Llegó a acusarlo. Ah, no, le dijo, si él te sirve porque tú lo tienes guardado y protegido, pero empieza a quitarle eso y ya vas a ver si no blasfema. ¿Qué estaba haciendo ahí Satanás? Acusándolo. Que Job era un interesado, que Job le servía a Dios porque le sacaba lucro, le sacaba provecho. Cosa que no era así, ¿verdad, amado? Pero ese es el trabajo del diablo, denigrar a los siervos de Dios. Veamos esta escena. Zacarías 3, 1 al 3 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Mire, es decir, Jesucristo. Y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. ¿Se da cuenta que ese es el trabajo de Satanás? Acusar. Lo interesante es que ahí tenemos una especie de juicio que se va a emitir. Y dice ahí: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este, es decir, hablando de Josué, un tizón arrebatado del incendio? Voy a explicar esto. Aquí tenemos, hermanos, una escena celestial donde tenemos un ejemplo, o se nos da una escena de un tribunal celestial. Se nos presenta como un tribunal celestial donde Dios es el juez, Satanás es el acusador, Jesucristo es el defensor y el acusado es Josué, que nos representa a cada uno de nosotros. Eso nos representa a cada uno de nosotros, al pueblo de Dios. Y vemos aquí que Satanás empieza a fijarse en las ropas viles que tiene Josué. Ve el versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras, ¿qué dice? Viles, y estaba delante del ángel, es decir, estaba delante de Jesús. Viene el acusador y empieza a decirle a Jehová, al juez: mira, no es digno de estar delante de ti. Él está sucio, él está indigno, no es merecedor de estar delante de tu presencia. Viene el juez y lo calla de tajo y le dice: ¿quién eres tú? Simplemente un acusador. Yo soy el juez y yo dictamino quién estará delante de mi presencia y quién no lo estará. Y por eso es que el Jehová dice a Satanás: Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. No es este, hablando de Josué, un tizón arrebatado del incendio. En otras palabras, yo lo saqué de donde estaba y lo he puesto delante de mi presencia. Tus acusaciones son vanas, son inútiles.
Porque repito, el que acusa no tiene poder para condenar, solo el juez. Hay que darle a cada quien su lugar, y Dios se lo dio. Tú eres el acusador. ¿Quién eres tú para hablar? Yo saqué a este de donde estaba perdido y lo he traído a mi presencia. Tú acusas, pero yo lo he traído a mí. Lo ha justificado, lo he cubierto, le he dado otra oportunidad. Y note que también juntamente con el juez está ¿quién? El abogado. Que en este caso, ¿quién es? Jesucristo. En 1 Juan capítulo 2 versículo 1 dice claramente la escritura: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, ¿qué dice allí? Abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Entonces, lo que se presenta en Zacarías es esta escena: a Jehová como juez, a Satanás el acusador, a Jesucristo nuestro defensor, nuestro abogado, y Josué nos representa a cada uno de nosotros. Y constantemente el enemigo está llegando arriba y está fijándose en tus debilidades. Porque si bien es cierto, amado, hemos sido rescatados, hemos pasado de muerte a vida, seguimos en este cuerpo mortal y pecador, y seguimos arrastrando nuestras debilidades. Usted y yo no somos completamente perfectos. Hasta que se dé el rapto o la resurrección, es que estaremos verdaderamente libres. Pero ahorita estamos en un proceso de redención, en camino a redención. Mientras tanto, hay cosas en nosotros malas, y son a los que el enemigo se fija. Son esas vestiduras viles, y donde llegue el enemigo a decir: yo escuché, dice Satanás, por dar un nombre, a Ana hablar de otra persona. ¿Y eso qué es? Eso es calumnia, eso es chamba. Ella no es digna. Yo oí a Carlos pegar una mentira, no mentirita, mentirota. Yo lo oí. No merece estar en tu presencia. ¿Me estoy dando a entender? Y ahí está el enemigo constantemente fijándose en esas vestiduras, en nuestras debilidades, en nuestra condición imperfecta humana. Pero Dios ha hecho provisión. Y repito, usted no tiene por qué dejarse ganar la moral por el acusador, porque el acusador no puede emitir sentencia. Solo el juez. Y el juez ya emitió sentencia, y él dice que usted es justo por la sangre del Cordero. Usted ha sido libre de culpa por la sangre del Cordero. No porque usted lo haya hecho, sino porque Él dio el paso para hacerlo. ¿Me explico, amado? Por eso es que en Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En otras palabras, el que ha quitado la culpa y la pena del pecado. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Es el que justifica. Jesús es el que justifica. ¿Quién los condenará? Dice allí el escritor sagrado: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y al que además está a la diestra de Dios Padre, que dice: intercediendo por nosotros.
Así que Jesucristo en esta mañana y en lo que resta del día tiene un gran trabajar. Porque el enemigo tiene muchas cosas que decir de usted, tiene muchas cosas que decir de mí. Y ahí está constantemente atisbando. Mira lo que hizo, mira cómo piensa, mira lo que ve, mira lo que oye, mira lo que dice. Todavía le falta. No es digno, no es digna. Porque Él se fija en nuestras obras. Dios se fija en las obras de Cristo Jesús. Dios no se fija en nuestras propias obras de justicia, que para Él son trapos de inmundicia. Se fija en las obras de Cristo. Y son esas obras las que hacen posible que yo esté delante de Dios, libre de culpa. Y esta es una verdad que usted debe de entenderla, amado. El enemigo va a estar acusándolo, constantemente acusando y presentando ahí su debilidad. Pero no solamente Satanás acusa ahí arriba, también los demonios alrededor. Porque repito, Satanás tiene un trabajo allá. Y ahí lo vemos en esa cena, Zacarías. Ahí están ellos, en una corte. En una corte celestial, un tribunal celestial. Constantemente se presentan casos. Casos y casos y casos y casos. Mientras tanto, los demonios aquí tienen un trabajo. Y es contaminar y ensuciar, ¿sabe qué? Tu conciencia. Mientras allá está acusando Satanás, aquí nos acusa a través de la conciencia, los demonios. Y ahí nos están deteniendo. Oh, ¿me crees digno? Después de haber hecho tal cosa, pena te debería de dar. Ni debería de estar en este lugar ya, hombre. Ni debería de aceptar privilegios. Qué vergüenza das. No deberías ni cantar, ni siquiera pararte a predicar. ¿Quién te has creído que sos? Yo le vuelvo a insistir. Él solamente acusa, pero no tiene poder de condenarte. Porque el que tiene poder para hacerlo se llama Dios. Y usted ya ha sido justificado, ya ha sido perdonado a través de la obra de Cristo. Y por eso es que dice ahí: ¿quién te acusará? ¿Quién te condenará? No hay quien te condene, no hay quien te acuse ya. Tú eres limpio, tú estás libre para servirle a Dios. Tú debes de entender esto, no por obras propias, no para merecer tal cosa, sino por las obras de Cristo. ¿Sabe otra cosa que yo tenía? Cuando me sentía así con aquella cosa de la acusación, conciencia culpable, etcétera, es que me autodisciplinaba. Y empezaba a hacer obras como de penitencia, tipo el católico, hermano. Lo mismo le pasa a uno. No, dice uno, hay que orar más, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y yo agarraba eso como obras. Fíjese bien, lectura bíblica ahora, y cosas buenas pues, pero estaba mal enfocado. Esas son obras que yo hacía para merecer algo, y no es así, hombre. Debemos de entender esto. Pero repito, cuando estamos en esta condición nos autodisciplinamos y empezamos a querer hacer cosas mejores. Voy a leer más, voy a orar más. Y lo serio es cuando no orabas como querías orar, no leías lo suficiente como querías leer, y volvía otra vez la condenación y decir: ya ves que ni eso podés, sos inútil. Ni siquiera podés orar media hora. Yo no sé si me estoy dando a entender, iglesia. Son obras que nosotros utilizamos para llegar a merecer otra vez esta posición, y no es así. Tú mantienes tu posición. Tú no tienes ya más que obrar. La sangre de Cristo ya ha hecho una obra perfecta, completa, acabada. Él no necesita ayuda. Él lo único que quiere es que tengas fe en lo que Él ha hecho por ti. Fe, 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 fe. No en tus capacidades, no en tu habilidad.
de hacer las cosas correctas, porque ya veo que yo hacer cosas buenas por mí mismo no puedo. Necesito el poder de Dios en mí. Necesito el poder del Espíritu Santo. Cristo dijo: separados de mí ustedes no producen nada bueno. Deje de tratar de ganarse el favor de Dios haciendo cosas. Mejor busque con sinceridad la presencia de Dios, metiéndose con Él y estando consciente que entre más cerca está de Jesús, más bendecido va a ser, más productivo va a ser, por consecuencia de estar con Jesús. Pero el diablo lo que quiere es alejarnos de Jesús. Por eso es que cuando nos sentimos indignos, ¿qué hacemos? Nos alejamos de Jesús, no oramos, ya no leemos, porque sentimos que eso es indigno ya para nosotros. Ay, el enemigo sabe, hermano, que si nos aleja de Dios, nos aleja de nuestra fuente de bendición. Le voy a decir una cosa: entre más débil lo sintamos, más cerca estemos de Dios, por favor. Entre más débil se sienta, acérquese más a Dios. Entre más acusado se sienta, acérquese a Dios y permita que la verdad de Dios lo empiece a liberar. Y créale a lo que Dios ha hecho en su vida. Pero no trate de merecer algo a través de obras. No lo haga, porque no va a lograr absolutamente nada. Quiero que busque, por favor, a continuación ahí en Zacarías 3, mire lo que sigue diciendo. Mire cómo el Señor da ese paso de hacernos justos ante su presencia, libres de culpa. Pero le digo, no es cosa que yo lo voy a hacer, es algo que Él ya ha hecho por nosotros. Zacarías 3, versículo 4 dice: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, ¿qué dice? Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de... ¿Quién propició la obra de santificación? ¿Josué? Jehová. Jehová dio la orden: quítenle las vestiduras viles y ponle estas vestiduras. ¿Se da cuenta que no soy yo? No es a través de mis obras como arreglo las cosas. Él es el que proporciona los medios para mantenerme cerca de Él. Y dice en el 5: y después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba. ¿Quién había cubierto? ¿Quién había quitado las ropas viles? Dios. ¿Se acuerda cuando Isaías tuvo la revelación de Jehová en el templo? Lo primero que él sintió que fue su indignidad de estar en la presencia de Dios. Él dijo: uy, soy muerto porque soy hombre inmundo de labios. Él se vio lo que tenía, lo que era, sus vestiduras viles. ¿Me estoy dando a entender? Pero ¿verdad que no pudo quitárselas él? ¿Quién dio el paso para quitarla? ¿Quién dio el paso? Dice la palabra que inmediatamente descendió un ángel y arrancó un tizón encendido y le quemó la lengua, le purificó la lengua, le quitó la culpa, le quitó el pecado. Y lo hizo listo ¿para qué? Para servir. Porque después dijo: heme aquí, envíame a mí. Antes se sentía indigno. Ahora, después del proceso de santificación, de justificación que el Señor hizo, ahora él ya estaba preparado para
hacerlo. Lo mismo sucedió aquí con Josué. Estaba vestido con ropas viles. Vino el Señor, le quitó las ropas viles y le puso un atuendo correcto a su llamado, que era fungir como sumo sacerdote. Esta es tu misión, este es tu servicio, este es tu trabajo. Tienes licencia para servir. Yo te he dado credencial para que lo hagas. Yo te he cubierto, te he vestido de la justicia de Cristo. Así que, hermano mío, no es por obras como yo voy a pretender a mantener mis privilegios o mi posición delante de Dios. Dice en Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad, y fíjese lo que dice, y toda nuestra justicia, es decir, obras, como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Mira, ¿qué son nuestras obras delante de Dios? Esas obras de tratar de justificarnos, de acallar nuestras conciencias, de autodisciplinarnos, de tratar de corregirnos, son obras muertas que para Dios no son nada. Un ejemplo: cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que quisieron hacer para cubrir su desnudez fue ¿qué? Hacer obras. Dice la palabra que pusieron hojas y se pusieron. Pero ¿qué sucedió después? Vino Jehová, quitó sus obras y le puso su vestidura. Y esa vestidura tipifica lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Yo estoy cubierto con esa vestidura de justicia. Pero cada vez que yo trato de hacer las cosas a mi manera, a mi forma, son esas hojitas que no funcionan, que te desgastan, que te llenan más de culpabilidad, que te dejan más seco, más vacío, más exhausto, porque fracasas una vez, fracasas otra vez y nunca logras salir de ahí. Deja de hacer cosas, hombre, y simplemente confía en lo que Cristo hizo un día en la cruz del Calvario por ti. Simplemente ten fe en la obra redentora de Cristo. ¿Me escucha? Él ya quitó esas vestiduras viles. Dice Isaías 61:10, hablando de esto de las vestiduras: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. Mire, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Se da cuenta la vestidura que usted tiene? Ah, no, pero el diablo le encanta enfocarse en sus debilidades. Pero yo no estoy delante del Padre por mis obras. Yo estoy delante de mi Padre por las obras de Cristo en mi vida, por lo que ha hecho en mi vida. Porque esa sangre me limpió, me restauró, me limpió y me da licencia de estar en su presencia. El diablo ve mi debilidad. Jehová, nuestro Dios, nuestro juez, vio o ve la obra de Cristo en nosotros cumplida, acabada, perfeccionada. Pero para desatarlo se requiere de que usted tenga fe. Eso me cuesta a la gente. Eso le cuesta a la gente. No somos creyentes. Nos cuesta creer
que Dios me ha limpiado. Me cuesta creer que delante de Dios yo soy santo. Me cuesta creer que delante de Dios yo he sido justificado, libre de culpa, libre de condenación. Y por eso es que el enemigo ahí está constantemente llegando y arrebatándonos nuestra libertad. No somos creyentes, hermano. Debemos de empezar a creer a lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano. Mire lo que dice en Romanos capítulo 3, 25, 26. Romanos 3, 25, 26 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, hablando de la obra de Cristo, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él es el que justifica al que es el de la fe en Jesús. ¿A quién justifica a Dios? Aquel que cree en la obra de Jesús. Simplemente, usted crea, así como lo oye. Simplemente crea. Cuando cometemos algún pecado, cuando cometemos una falta y venimos delante de Él y decimos: Señor, perdóname, cometí, hay provisión en ese momento, y el Señor no solamente cubre, te limpia de todo pecado. Pero sepa que en el momento estará el enemigo acusándote y recordándote lo que hiciste y mostrando que eres indigno y que vas a volver a caer y que vas a volver a fracasar. Y es ahí donde no te tenemos, porque decimos: sí, es cierto, cometí esto, hice esto, soy indigno. No, hombre, deje de escuchar a la voz del enemigo y créale lo que Dios ha hecho por usted. La sangre de Cristo te ha limpiado de todo. No dice limpiará o te limpió, te limpia. Es un proceso constante. Estoy dando a entender. Es como cuando uno se baña, ¿verdad, hermano? Todos los días estamos aquí en la regadera quitando toda nuestra suciedad. Cada día hay una provisión para ti. ¿Qué dijo Jesucristo? El que cree en mí pues ya está limpio, solamente sus pies necesitan ser limpiados. Ya vosotros están limpios a través de las palabras, dice. Pero habla de una limpieza en nuestros pies. Hace referencia de que estamos en el mundo y de alguna forma nos contaminamos. Pero la palabra, el Espíritu Santo, la fe en la obra redentora de Cristo nos mantiene ¿qué? Limpios. Cada día, hermano, dígase: Señor, gracias porque me has vestido con tu justicia. Porque no hay quien ya me condene ni quien me acuse. Porque estoy libre de toda condenación. Gracias, Señor, por mi perdón, porque me has dado libertad para servirte y para seguir adelante. ¿Estamos comprendiendo esto, hermano? No trate de hacerlo con sus propias fuerzas, porque va a fracasar. Ya vemos que Dios quien da el paso. No soy yo, no va a ser usted. Dios es el que ha quitado esa vestidura vieja y te ha dado otra vestidura. Una vestidura de una novia ataviada, lista para recibir a su novio, porque pronto te casas, porque pronto estarás con tu novio. Y Él ya ha hecho los preparativos para ti. Así que nadie detenga tu avance, iglesia. Mantente firme. Y si es cierto, tropezaste, pero te levantaste y sigue adelante. Y confía que la obra de Dios ya la hizo Cristo por ti. Y no te detengas. Al igual que Jonás, sigue adelante.
porque Él ya te perdonó. Él ya te perdonó y no ha cambiado su pensamiento contigo. Su plan lo va a llevar a cabo en tu vida. Quiero que se ponga de pie, por favor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre que estás en los cielos, en esta hora venimos delante de tu presencia, porque sé, Señor, que constantemente el enemigo nos lleva delante de ti para acusarnos. Y muchas veces le creemos al acusador que al juez. Y muchas veces caemos en el error de atender al acusador, que atender al veredicto que el juez ya dio por nosotros. Nos cuesta comprender que tú ya hiciste provisión para ese pecado, que tú ya hiciste provisión para esa deficiencia, que en la cruz del Calvario alguien pagó el precio de ese pecado con su muerte para que yo viviera. Y esa sangre bendita derramada en esa cruz está disponible para limpiarme, para mantenerme en esa posición de justicia delante de ti. No porque yo lo merezca, sino porque a ti te ha placido, Señor, dar esa provisión, haber mandado a tu Hijo para que muriera por mí, para que pagara la culpa del pecado por mí. Por lo tanto, ya no hay nada ni nadie quien pueda acusar ni condenar, porque ya la paga ha sido cancelada. Y Cristo la canceló en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nuestro abogado está allí. Cada vez que el enemigo está señalando los pecados, Cristo está señalando la cruz. Cristo está señalando su sangre. Cristo está diciendo: Padre, yo un día di mi vida por él, por ella, y aquí está mi sangre. Y aquí está mi sangre que clama justicia, dando un veredicto de justicia para él o para ella. De tal manera que ya no hay ocasión para acusar ni para condenar, porque todo está pagado, todo está cancelado. Yo no debo nada a nadie. Cristo pagó en la cruz del Calvario esa deuda y ahora soy libre para servir. Él pagó esa gran deuda, la paga del pecado y la muerte. Esa era la gran deuda. Pero Cristo vino a morir en tu lugar y en mi lugar. Y ahora estoy delante del Padre, no por mis propias obras, sino por lo que tú has hecho por mí, Señor. Gracias. Yo quiero que en esta hora usted se deshaga de esas vestiduras viles, porque dice el Señor: no tienen por qué estar en ti, porque yo las quité ya. No permitas que el enemigo te las ponga. No permitas que tú mismo te las pongas. No permitas. Deja que el Señor haga esa obra perfecta y maravillosa en tu vida. Simplemente cree en lo que Él ha hecho. Él te ha puesto una vestidura. Él te ha dado la dignidad necesaria para poder estar delante del Padre. Él te ha vestido con justicia. Él te ha dicho que eres libre de culpa.
por lo que Cristo ya hizo por ti. Por lo tanto, no te escondas ya más de Jesús. No creas que Él te odia, que ya no quiere más contigo. No pienses eso. Es cuando más debes de acercarte y decirle: papá, es cierto, pecado. Es cierto, he sido obstinado. Padre, es cierto, una y otra vez he estado haciendo esto. Pero ¿sabes qué? Tu palabra dice claramente que si yo confieso ese pecado y me aparto de él, tú me perdonas. Y que la sangre de Jesús me limpia de este pecado. Así que en esta hora, Padre, yo reconozco mi pecado y te pido que me des el poder para apartarme de él. Y en este mismo momento me aplico esa sangre preciosa por la fe y creo que tú la limpias. Que tu sangre bendita me limpia. Me limpia. Me limpia de todo pecado. De tal manera que aunque el acusador venga, ya no puede hacer absolutamente nada, porque ya Jesús pagó esa deuda. Ya no tengo por qué yo pagarla. Simplemente acepte la provisión que Cristo ha hecho, que se llama sangre, la sangre del Cordero. Simplemente acéptala. Recíbala, deja que te cubra, deja que te limpie de pie a cabeza. Y no permita ya más que el enemigo te aísle. No permita más que la conciencia acusadora esté constantemente apartándote de la bendición de Dios, excluyéndote donde está Dios, huyendo de donde está Dios. No podés huir de Dios. Dios está en todo lugar. Simplemente por fe crea que Dios ya hizo provisión para limpiar ese pecado y para mantenerlo limpio, justo y santo delante de Él, de tal manera que el diablo ya no tiene de qué condenarte ni de qué acusarte. No le creas al enemigo. No le creas a tu adversario. No le creas a la mentira. Créele a la verdad y mantente libre para servir a tu Dios. Perdónate a ti mismo, que hay algunas personas que, si bien es cierto, Dios les ha perdonado, que es algo innegable, dice el Señor, ustedes no se han perdonado a sí mismos. Todavía mantienen esa voz interna que les está acusando. ¿Por qué escuchan eso? Dice el Señor. ¿Por qué se empeñan en escuchar a aquel que no tienen por qué escuchar? ¿Por qué se empeñan en cerrar su oído a mi verdad? Si es mi verdad la que mantiene libre a mí los míos, dice el Señor. Simplemente crea a ella. Simplemente crea la verdad y será hecho. Conforme a lo que crees será hecho. ¿Qué es lo que está creyendo usted en este momento? ¿Está creyendo que Dios lo ha perdonado? Pues compórtese como tal. Sirva con libertad. ¿O está creyendo que está condenado? ¿O él está creyendo a su acusación? Por eso es que se está aislando. Por eso es que se está alejando. Por eso es que no tiene libertad para alabar. Por eso es que no tiene libertad para servir. No le crea al diablo. Ya basta, dice el Señor. Ya basta. Mira la cruz en vez de verte a ti mismo. Mira la obra de mi Hijo, dice el Señor, antes de ver
tus pobres capacidades que son inútiles, que no pueden ayudarte en nada. Soy yo el que ha provisto para ti, dice el Señor. Soy yo el que te saco en victoria. Soy yo el que te saco de tu pozo cenagoso. Soy yo el que extiende su mano para sacarte de allí. Déjate ayudar. Déjate ayudar. ¿Cuántas veces he extendido mi mano, pero la acusación ha podido más y te has detenido a agarrarla? He aquí mi mano aún está extendida. ¿La ves? ¿Qué estás esperando entonces? Tómala y yo te saco, dice el Señor, de ahí, porque no es ese tu lugar. Pongo tu pie en piedra, en roca, en fundamento seguro. Yo soy el que saco tu vida del lodo cenagoso. Simplemente déjate ayudar. Y ya no permitas que los pensamientos acusadores que el enemigo ha propiciado te priven de esa bendición. Ya no más, dice el Señor. Ya no más. Sé libre para servir, porque yo ya he quitado tus vestiduras viles. Yo ya he quitado tus vestiduras viles. Te he vestido de mi justicia, dice el Señor. De toda culpa del pecado te he librado. Ya no sigas en eso. Ya no sigas en la autocompasión. Ya no sigas en la autocondenación. Porque todo eso ya fue pagado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y ya no tienes por qué volver a pagar algo que ya fue cancelado. Solamente tómalo, porque la provisión allí está y es suelta simplemente cuando crees en ella. Simplemente di: creo en lo que Cristo ha hecho por mí y soy libre de toda condenación, de toda acusación. La sangre de Cristo ha limpiado toda conciencia de obra muerta para que pueda servir a mi Dios. Aleluya, aleluya. Goza de ese perdón. Y ya no permitas que esas voces acusadoras te vuelvan a detener. Porque mira que el enemigo es persistente y sigue y sigue y sigue y sigue y seguirá. Sé tú más persistente. Sé tú más persistente. Resiste. Resiste. Sigue adelante. Confía en la obra de Cristo. Vence a través de la fe a tu adversario. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tome control en este momento, Padre, de cada pensamiento. En el nombre poderoso de Jesús, esas conciencias que han sido ensuciadas por voces acusadoras de demonios, de gente cercana, que a veces en vez de ayudarse proponen recordarte tus fracasos. Dice el Señor: son emisarios del enemigo. No les creas.
ni te conviertas tú en ellos. Cree a la verdad de Dios y serás libre, y desecha la mentira del mundo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos apropiamos de esta verdad y creo lo que dice la palabra tuya. Que la sangre preciosa de tu amado Hijo me ha limpiado de mi conciencia de toda obra muerta, de toda culpabilidad, de toda acusación. Dios me ha quitado mi vestidura vil y me ha ataviado con su justicia, y me ha declarado justo delante de ti. Gracias por esa posición, Señor, que tú me has dado, que no la he alcanzado yo, sino es que tú me la has dado, Padre. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios por esa obra. Dele gracias, dele gracias. De gracias por esa sangre derramada. De gracias por esa sangre derramada, que constantemente está ahí para limpiar, que constantemente está ahí para purificar. Ya no viva en condena, ya no se prive de las bendiciones de Dios. Perdónese. El Señor ya lo perdonó. Perdónese usted. ¿Qué está haciendo arrastrando esa pesada carga? Suéltela, porque ya Cristo pagó por ella. Suéltela y descanse en la obra que el Señor ha hecho por usted. Padre, ayúdenos, danos comprensión sobre estas verdades, Señor, y no permita que las mentiras de Satanás empañen esta verdad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos a creer que esa sangre preciosa está para limpiar, para perfeccionarnos día a día, que esa provisión está allí día a día, y que el enemigo ya no puede detenernos, ya no puede detener nuestro avance. Que al igual que Jonás, Señor, podamos seguir escuchando tu voz y atender a la comisión. Que al igual que Jonás retomemos el camino que un día nos extraviamos, que un día dejamos, pero que aún está allí para que usted lo retome. Dios no ha cambiado su pensamiento con usted. Él está presto para otorgar oportunidad y nuevos comienzos. Pero es necesario de que usted se liberte de esos prejuicios, de esas culpabilidades, de esas acusaciones que lo mantienen atado. No tiene por qué vivir atado a esa mentira. Cristo haya hecho provisión para eso. Libérese de esa atadura, corte esa atadura y tenga libertad para servir a Dios de ahora en adelante. Sigue escuchando la voz de Dios y sigue tu camino. Sigue tu camino y no te detengas. Termina la carrera, llega a la meta. Que un fracaso que hayas tenido no tenga poder sobre ti para levantarte y ser restaurado y seguir adelante, porque ya Cristo ya hizo provisión en la cruz del Calvario para
perdonarte, para restaurarte, para ponerte una vez más en el camino. Cree simplemente y sigue. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdenos a mantenernos en esta posición en la cual tú nos has, con los méritos de Jesucristo, puesto. Ayúdenos a mantenernos ahí, que el enemigo no nos mueva, que sus acusaciones no tengan poder sobre nosotros, sino que tu verdad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo pido que tu Santo Espíritu nos ayude a seguir una vida correcta delante de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, danos poder para vencer al tentador. Dame poder, oh Dios, con tu Espíritu Santo, a través de tu bendita palabra, para mantenerme firme ante los embates del enemigo. Cuando venga el tentador, Señor, y no dejarme seducir ya más. Ayúdanos a mantenernos apartados para ti, Señor. Ayúdanos a mantenernos apartados para ti, Señor. No por mi fuerza, no por mi capacidad, sino por tu Santo Espíritu. No confío en mí, confío en ti. Mi fe está puesta en ti, no en mi capacidad ni en mi habilidad. No en lo que yo pueda hacer, sino en lo que Cristo ya hizo por mí. Ahora mi trabajo es estar cerca de ti, pegado a la vid. Aleluya. Para que el fruto pueda manifestarse. Este fruto digno de arrepentimiento. Que ya más nada ni nadie, Señor, me aparte de tu verdad, sino que me mantenga en ella y pueda ser una persona fructífera en ti, Señor. Padre, gracias te damos en este momento. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Gracias por esa obra preciosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Y ya no más mi acusador me detendrá. Y ya no más creeré a su mentira. Ahora sé que hay un abogado que me defiende de día y de noche. Y que ese abogado nunca pierde un caso. Todo lo gana. Y se llama Jesús, mi Redentor. Y está allí para defenderme. Aleluya. Y dar ese veredicto de justicia. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por esa sangre. Gracias, 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 gracias. Porque por ella he sido limpio. Y por ella estoy parado delante de ti, Señor. Y por ella tú me ves justo, libre de condenación y de culpa. Porque esa sangre habla de que alguien pagó ese precio por mí. Señor Jesús, gracias. En el nombre de Jesús declaro a este pueblo libre para servir, para alabar, para exaltar tu santo nombre, libre de toda culpabilidad y de toda acusación, en el nombre que sobre todo nombre,
en el poder de esa sangre preciosa. Somos libres de toda obra muerta satánica en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.